Pero en ese instante, Yvonne se pregunta que cómo que una sombra, que qué demonios, pero piensa, que sea lo que sea tiene un mal presentimiento. Pero ésta afinca su pie en el suelo, pisando a la sombra, la misma que lanza un fuerte grito, y piensa que es la gran hechicera, y le pide que no crea que ese es el final. Pero Yvonne está un poco aterrada, y se pregunta que de qué habla, porque es muy espeluznante. Y podemos ver al chico temblando, preguntándole a la princesa que sí está muy enojada. Pero en ese instante la sombra desapareció, mientras que Yvonne le pregunta al chico que sí vio eso, porque ahí, hace un momento había una horripilante sombra. Pero este le pregunta que de qué está hablando, que si está tratando de asustarle a propósito. Pero Yvonne piensa que no, eso no, y se pregunta, que si acaso fue una ilusión, pero dice que no puede ser. Después de esto pasamos a otro lado, y alguien recalca toda la tranquilidad que hay en ese lugar, preguntando que si no es realmente encantadora la paz que han mantenido, joven duque. Barden dice que sí, y todo eso gracias a la unión y trabajo duro de la familia imperial, junto a las otras familias. Y el príncipe dice que particularmente son muy impresionantes las hazañas del duque de Yels, porque protegió el norte sin ayuda de nadie. Y aunque no ha podido reunirse con él, escuchó que irá por primera vez a la capital. Y aquí nos hacen la presentación formal del príncipe Adrián Berbent, príncipe heredero y maestro de la espada del imperio. Pero Barden pregunta que si es en serio, y piensa que la noticia ya llegó a oídos del príncipe heredero, él mismo que le dice a Barden que no tiene que ocultarlo, porque el duque de Yels va a la capital por un asunto relacionado con la princesa Yvonne, y le pregunta que si no es así, y Barden dice que pues. Mientras que el príncipe dice que también escuchó que la princesa está aprendiendo etiqueta, historia y habilidades sociales, y dice que bueno, entiende que se esfuerza mucho para poder convertirse en la princesa heredera. Sin embargo, él planea darle el puesto de princesa heredera a la princesa Cordelia. Y podemos ver a Barden bastante enojado, preguntando que de qué está hablando, pero el príncipe dice que no quiere que la princesa Yvonne haga cosas innecesarias. Pero Barden le dice a su Alteza que puede estar tranquilo, porque su hermana dijo que se olvidará de él y se seguirá con su vida, y no tiene nada de qué preocuparse. Pero el príncipe le dice que por favor, porque no tiene que fingir, y pregunta que si no sabe muy bien que la princesa nunca podrá olvidarle, y este dice que por el bien de su hermana debe hacer que se rinda, pero por supuesto, va a ser muy difícil, porque es muy popular. Y Barden piensa que si no fuera el príncipe heredero, pero este se queda viendo algo enojado, y pide un momento. Y se pregunta que si son unas huellas, que por qué hay algo así en ese lugar. Y piensa que tomará una muestra solo por si acaso, e inmediatamente utiliza un artefacto que está en su muñeca. Pero el príncipe le pregunta a Barden si le está escuchando, y este le dice a su Alteza que allí hay unas marcas extrañas. Pero el príncipe mira preguntando que qué dice, pero Barden se pregunta que sí desapareció. Y el príncipe dice que solo es un árbol, y le pide a Barden que no intente evadir el tema y escuche sus consejos, porque la princesa Yvonne. Pero ese instante, con una voz más seria, Barden llama al príncipe y le dice que con el mayor respeto. Yvonne realmente parece haber olvidado a su Alteza, así que por favor deje de preocuparse por eso. Además, ni su padre ni él quieren que Yvonne se convierta en la princesa heredera. Esto deja al príncipe impactado y en silencio, y Barden dice que si le disculpa se retirará primero, pensando que durante la guerra pensó que él era una buena persona, pero se pregunta que por qué su hermana se enamoró de un tipo como él, y al parecer no tiene buen ojo para los hombres, y él le ayudará para que no vuelva a cometer el mismo error. Después de esto pasamos a otro lado, y podemos ver a una persona ensangrentada, pensar no poder creer que le haya pateado de esa forma, y definitivamente se vengará de Yvonne Argentros. Por otro lado vemos a la criada elevando un listón, y dándole las gracias a la princesa. Esta le da las gracias innumerablemente, e Yvonne llama a Carol, y le pregunta que si no has repetido lo mismo como unas 30 veces, y ya ha oído bastante sus agradecimientos, y le pregunta si podría guardarlo para ella misma, y piensa que está tan feliz por una simple línea de encaje. Pero en ese instante, la criada Carol le pregunta que por qué no ha parado de leer esos libros, e Yvonne dice
que lo hace porque está buscando algo, y piensa que necesita información sobre monstruos e imágenes relacionadas con las sombras, pero aún no puede encontrar nada. Y se pregunta, ¿qué era esa cosa que apareció antes? Porque seguramente Yvonne tiene muchos enemigos a su alrededor, pero necesita saber quién es esa la persona, o qué quiere más tarde. Pero esta suspira agotada, y pregunta que por qué de repente su vida se convirtió en un tráiler. Pero sigue observando a Carol, y piensa que al parecer no encontrará ninguna información. Y esta le pregunta a Carol que si de casualidad recuerda el lugar que le prohibió tocar. Carol le pregunta que qué dice, y dice que nunca lo tocó, se lo jura princesa. E Yvonne piensa que entonces sí sabe algo, y pregunta que cuál es el lugar, y Carol dice que es el cajón derecho del escritorio que está en su laboratorio de bombas, y ella nunca lo tocó, y debe creerle. E Yvonne dice que lo sabe, y solo preguntaba. Pero se pregunta que cómo con laboratorio de bombas, que si de verdad su pasatiempo era bombardear edificios. Pero en ese momento, Yvonne le pide a Carol que si alguien intenta tocar algo, por favor le avise. Y esta dice que por supuesto, y si encuentra a un intruso hará lo que ella le ordenó, y le lanzará ese pendiente bomba sin dudarlo. E Yvonne se pregunta que si eso es una bomba, pero la criada se ríe, y le pide que se lo deje a ella, mientras que Yvonne también se ríe un poco preocupada, y piensa que ahora entiende cómo sobrevivió siendo la criada de Yvonne. Pero esta pasa hacia otro lugar, y podemos verla extender su mano al parecer en lo que es el pasadizo secreto. Y en ese instante Yvonne se sorprende y pregunta que qué es eso, porque pensó que sería un lugar aburrido ya que se trata de un laboratorio de bombas. Pero es completamente diferente a lo que esperaba, y ésta se queda mirando hacia todos lados, y sosteniendo cierto experimento se ve muy sorprendida, y se pregunta que si ese es el escritorio del que Carol hablaba, y entonces el cajón, y piensa que ahí está. Esta se sorprende al ver algo, y se pregunta que si es un diario de tapa dura, y un libro, y pregunta que qué tan importante es eso para que le diera una bomba a Carol. Y piensa que primero leerá el diario, y ésta lo toma e inmediatamente lo recuesta sobre la mesa. Pero piensa que no se abre, y pensó que la fuerza de Yvonne lo abriría, pero no funcionó. Y ésta se da cuenta del otro libro y lo sostiene, y dice que es el libro. E inmediatamente lo abre en un lugar donde estaba marcado, y las hojas empiezan a moverse. E Yvonne ve que se trata sobre la amnesia mágica, y pero se pregunta que si es su tratamiento, y ésta deja caer el libro, y piensa que Yvonne al parecer tenía amnesia mágica, pero ésta se queda en silencio, y dice pensar que creyó que era porque no era Yvonne, pero el hecho de que no pueda hacer magia era debido a una enfermedad, pero sin embargo le alegra que exista una cura, y solo necesita moler 1 kilo de piedras de maná de Tils, y si lo bebe constantemente es posible que logre curarse. Pero hay algo subrayado que llama su atención, porque el precio de esto es de 10 millones de oro. Y podemos ver a Yvonne muy sorprendida, preguntando que cómo que 10 millones. Después de esto pasamos a otro lado, donde podemos ver a cierta criatura hermosa, el mismo que acomoda su vestuario, y un chico dice parecer que fue hecho para el duque, y le queda perfecto. Y el sastre dice que es todo un honor para él y su familia poder servirle al duque, y podemos ver a Anguilas decir creer que estaría bien, y Art dice que entendido. Y el duque pide que por favor lo preparen, y el sastre dice que sí, enseguida lo hará. Pero mientras Anguilas está en el vestuario, le pregunta a Art que si hay alguna noticia del norte. Y este dice que bueno, porque afortunadamente no ha cambiado ningún suceso importante. Y le pregunta si piensa regresar al norte, luego de su encuentro del próximo día con la familia Argentros. El duque dice que así es, porque últimamente la frecuencia con la que aparecen los monstruos ha aumentado, y Art dice que listo, y entonces preparará todo con anticipación, y Anguilas dice que está bien. E inmediatamente cambiamos de escena, donde vemos un hermoso pelo plateado, y a la señorita Carol, preguntarle a Yvonne que si está durmiendo correctamente, porque su tez no se ve muy bien, e Yvonne dice que bueno, pero le dice a Carol que ha pasado un tiempo desde que encontró algo que realmente desea comprar, y pregunta que si puede echar un vistazo a la lista de sus propiedades. Carol se sorprende, y le pregunta que si desea ver su libro de cuentas, pero ésta dice bueno, porque no ha habido ningún cambio desde que vendió su última propiedad, que era una mina. E Yvonne dice que lo entiende,
pero ésta se sorprende, y le pide que espere, y pregunta que cómo que una mina, que como que esa era su última propiedad, que si acaso ya no le queda nada más, y Carol dice que bueno, porque ella gastó todo su dinero en varios artículos mágicos, y podemos ver el estado de Yvonne. Y esta piensa no poder creer que siendo la hija de una gran familia tan influyente haya cometido tantas locuras. Y si se llega a saber que se ha vuelto incapaz de utilizar magia en una situación como esa, incluso su vida estará en peligro. Y esto mientras que Carol le pregunta que qué le parecen esos pendientes, pero dice que esos también le quedarán muy bien, y la prota se pregunta que qué debería hacer. Pero le dice a Carol que cualquiera que escoja está bien, así que por favor se dese prisa, y le prepara una herramienta mágica de comunicación. Carol se sorprende, pero dice que por supuesto, porque la señorita es demasiado hermosa sin importar lo que use. E Yvonne se pregunta que qué está diciendo, pero le da las gracias. Y podemos ver a Yvonne preguntar que si solo 1 kilo cuesta 20.000 millones de oro, y esto es porque está hablando con el jefe de la joyería. Pero el jefe de la joyería dice que parece que tiene mucha suerte, porque lo he encontrado a un muy buen precio, y la anterior semana estaba 30.000 millones de oro, pero su precio ha bajado mucho. Pero Yvonne pregunta que si por casualidad no hay alguna piedra de Tils de alta calidad, pero a un precio económico. El jefe de la joyería se ríe bastante, porque la princesa es muy graciosa. Y no hay nada como eso en el mundo. Y si desea obtener 1 kilo de piedras de maná que son raras, y solo se venden en incrementos de 1 kilo, probablemente necesitará conseguir todas las piedras de Tils del imperio. Pero Yvonne se pregunta que si es tan difícil de conseguir incluso si tiene el dinero, pero en ese instante el jefe de la joyería llama a la princesa, y así disminuciosamente su voz desaparece. E Yvonne menciona que pensó que su vida iba a ser más fácil, y ésta se queda observando algo, y piensa que esa taza es muy cara, y se pregunta que cuánto le pagarían por ella, y además, si vende todas las ropas que tiene podrías conseguir una buena cantidad de dinero. Pero tiene que conseguir 20.000 millones de oro, pero en ese instante llaman a la princesa, y ésta responde. Y esta persona le pregunta que en qué se encuentra pensando, e Yvonne piensa que es cierto. Porque se supone que ahora se encuentra en una cita, frente a todas esas personas. Esta misma suspira, y dice que lo lamenta, no era nada. Y piensa saber que era muy guapo, sin embargo nunca esperó que pareciera un ángel, y se pregunta que cómo pudo su padre conseguir a alguien así, hasta el punto de que desearía poder volver a encontrarse con él. Sin embargo, no está en condiciones para pedir algo así, y lo mejor sería terminar con eso rápidamente. Entonces ella llama al duque, y extiende su mano diciendo sentir mucho pedirle eso a pesar de que es su primer encuentro. Sin embargo, le pregunta si podría prestarle algo de dinero. El duque se queda en silencio, e Yvonne piensa apostar, que está pensando que es ridículo, y se pregunta, ¿qué pasará si se levanta y huye de ese lugar, o que por qué no dice nada, y le sigue mirando de esa manera, porque preferiría que se burle de ella o le insulte. Pero en ese instante, el duque le pregunta que cuánto dinero necesita, esto sorprende a Yvonne, que dice bueno, y le pregunta si podrían ser unos 20.000 millones de oro sin intereses, pero se pregunta si realmente se los va a prestar, que si es en serio, porque pensó que le trataría como si hubiera perdido la cabeza, pero nunca debió malinterpretarlo. Pero Yvonne pide que espere, y se pregunta que si acaso él no era un maestro de la espada, y ésta se ve muy aterrada, y pide que no le digan, que piensa con esa afilada punta. Pero no, nada de maltrato Yvonne, el duque está escribiendo. Mientras que Yvonne piensa que sus pestañas son muy largas, y además su cabello luce muy suave, y se pregunta que qué champú utilizará, pero aún así, más que un maestro de la espada parece un modelo, y es demasiado hermoso, y ésta se ve muy feliz, porque piensa que esa palabra le sigue quedando demasiada corta a esa persona. Pero ésta empieza a girar su cabeza, porque se distrajo de nuevo. Pero sin embargo, los largos dedos de sus manos también son muy bonitos. Y se pregunta que qué es lo que está escribiendo, que qué es eso, que si acaso ese hombre realmente está loco. O que si de verdad piensa prestarle esa gran suma de dinero, e Yvonne le pide que disculpe. Le sostiene su mano y le pide que espere un momento, pero podemos ver la forma en la que se tornó el ambiente,
al momento que Yvonne tomó la mano del duque mientras escribía. Pero ésta retiró su mano más rápido y le pidió perdón, mientras que el duque quedó en silencio. Yvonne dice que el duque ha sido demasiado amable con ella, y ha escuchado mucho de lo justo que es además de lo guapo que es, pero no puede aceptar tan fácilmente que le presten dinero. El duque se queda viéndole, mientras que Yvonne dice que es muy famosa por su reputación, y pregunta que si acaso el duque no ha oído hablar sobre ella, porque además, le pregunta que cómo puede prestarle esa gran cantidad de dinero, siendo esa vez la primera vez que se ven, y ésta le dice que nunca debe hacer algo así de nuevo. Pero el duque solo sonríe, y dice que sabe a quién se lo está prestando. Esto sorprende a Yvonne, y el duque dice que la princesa es parte de la familia Argentros, por lo tanto está seguro de su condición. Además, el dinero que le va a prestar es de su propiedad personal, así que no cree que haya ningún problema. Asimismo, y él pregunta que si hay algo que pueda hacer para evitar ser estafado, pero Yvonne piensa que ese tipo es demasiado amable. Pero aún así, le dice al duque que si se encuentra con una mujer que se comporta de manera extraña, lo mejor sería que huyera de inmediato. El duque pregunta que si es en serio, y dice que bueno, ¿por qué no cree que la señorita sea extraña? Y este se acerca. ¿Por qué no cree que tenga que huir? Esto sorprende mucho a Yvonne, que se queda viendo ese hermoso y tierno rostro frente a ella. Pero en ese instante Yvonne piensa que debe irse, y ésta se pone en pie, y dice que si le disculpa se retirará primero. Anguilas le pregunta que por qué tan pronto. Y le pide que espere un momento, princesa, porque él la acompañará hasta Argentros. Yvonne dice que no es necesario, y el duque le pregunta que si está segura, porque quiere saber más sobre la princesa, y ella piensa que también quiere saber más de él, pero no puede. Y ésta aprieta su vestido, y le dice que lo siente, y piensa que por el bien del duque debe irse primero. Inclinada, dice creer que lo más apropiado es que se despidan ahí, y el duque le pregunta que si entonces podría pedirle un favor, Yvonne le pregunta que qué favor, y el duque le pregunta si podrían llamarse por sus nombres a partir de ahora, y mientras toma su mano, le dice que él la llamará Yvonne, princesa, y mientras da un beso a su mano, le pide que por favor le llame Anguilas. Esto sorprende mucho a Yvonne, la misma que dice está bien, y con una hermosa sonrisa llama a Anguilas, él mismo que se ve un poco sorprendido, pero queda en silencio. Después de esto, pasamos a otro lugar donde hay una fuente bastante hermosa. Yvonne piensa que su corazón está a punto de explotar, y sabe que nunca podría estar con alguien como él. Sin embargo, le hizo muy feliz el poco tiempo que compartieron, y aunque nunca más se vuelvan a ver. Pero ésta se queda en silencio y algo llama su atención, porque ese cabello dorado es de Su Alteza el Príncipe Heredero, el mismo que llega y dice que la princesa es muy persistente, y le pregunta que si fue hasta ese lugar para encontrarse con él, Yvonne piensa que pensó que nunca se encontrarían por casualidad, mencionando que la viva imagen de la concubina favorita del emperador, o una persona que se convirtió en un príncipe heredero después de ser adoptado por la actual emperatriz al morir. Su madre biológica, y siempre se ha preocupado por la reputación y prestigio de la familia imperial, y es la persona que más odia a los rebeldes, tanto así, que los accesorios de plata y el color plata no los usa porque le recuerdan a Yvonne, y siempre evitó a Yvonne e ignoró sus confesiones de amor en varias ocasiones. Pero se pregunta que por qué está ahí, pero el príncipe dice que no sabe qué hacer para que la princesa deje de hacer esas cosas por él, pero es su culpa, por ser tan guapo. Pero en ese instante, con carita patética Yvonne saluda a Su Alteza el Príncipe Heredero, pero se pregunta que si siempre ha sido así, y el príncipe dice nunca pensar que se le encontraría ese día. Mientras que Yvonne piensa que es él, el protagonista masculino de la novela, así que obviamente es un hombre guapo, pero es más ordinario de lo que pensaba, pero se pregunta, ¿qué si será que se siente así porque ya conoció al perfecto duque de Yels? Pero el príncipe dice que no sirve de nada que ponga esa mirada triste, pero la mirada en verdad es de pena por el príncipe. Yvonne se pregunta que cómo que triste, que de qué está hablando, pero dice que bueno, porque ya tiene que irse. El príncipe dice que sí, pero se sorprende, y le pregunta que qué dice, que sí ya se va. Aun cuando le tienen frente a él, Yvonne se inclina, y le dice que sí le disculpa. Y piensa que tiene que evitarlo,
pero el príncipe dice que es. Le pide que espere a la princesa y la toma por un brazo. E Yvonne le pregunta a su Alteza que por qué sujetó su mano, y éste la suelta, porque bueno, él solo. Pero Yvonne dice que muchas personas tienen sus ojos puestos sobre él, y le pregunta si la reputación de su Alteza no se verá perjudicada si lo relacionan con ella, porque él siempre se ha preocupado por eso. Y piensa que tiene que asegurarme de que lo entienda, y le dice a su Alteza creer que ha habido un malentendido, porque ella ya no siente nada por él, y le pide que no se preocupe, porque vivirá tranquilamente y no volverá a molestar a su Alteza, y lamenta todas sus acciones pasadas. Pero el príncipe le dice a la princesa que ella siempre ha querido que él la reconozca, y sabe que empezó a estudiar porque quiere ser elegida como princesa heredera, y le pide que no actúe así, y le pregunta que si aprender es algo de los que debería avergonzarse, pero Yvonne se pregunta que de qué está hablando, y piensa que es muy molesto, y su cabello amarillo le recuerda a un bloque de mantequilla cuando se está derritiendo. Pero en ese instante Yvonne se enoja, y le dice a su Alteza que se equivoca, pero se pregunta que por qué ese loco pedazo de mantequilla sigue malinterpretándole, y de mala manera. Le dice que en su corazón ya no queda nada del amor que sintió por su Alteza, y se dio por vencida. Pero el príncipe dice que ella no se ha rendido, porque incluso involucró al inocente duque de Yels para atraer su atención, y le pregunta que si la princesa no siente pena por él, pero en ese instante el príncipe dice vaya, y le pregunta a la princesa si está llorando por él, pero ésta solo se ve temblando. Pero en ese momento, podemos ver que alguien le dice a Yvonne que al parecer está ahí, es el duque Anguilas, que saluda al príncipe heredero su Alteza, y la prota se ve muy sorprendida, mientras que el duque se presenta como Anguilas Yels, y en la cara del príncipe se ve cierta preocupación, al preguntar que si él es el duque de Yels, y estos se paran frente a frente, mientras que Yvonne se ve bastante sorprendida, y las personas empiezan a murmurar, y alguien exclama a Dios, preguntando si el príncipe heredero y el duque de Yels se están enfrentando por la princesa Argentros, o que si acaso será un triángulo amoroso, pero otra chica pide que por favor no diga cosas tan absurdas, porque es evidente que el duque de Yels llegó corriendo a proteger al príncipe heredero, e Yvonne piensa no poder creerlo, porque se suponía que debía conseguir un artefacto a su hermano, pero en ese instante alguien llama a Yvonne. Es el duque, que dice que preparó con antelación un regalo para ella, pero no pudo dárselo antes. E Yvonne pregunta que cómo que un regalo, y el duque dice que ese no es el lugar adecuado para entregárselo, y le pregunta si podrían ir a un lugar más tranquilo, e Yvonne se pregunta que si él sabía que estaba en problemas y fue a ayudarle, y ésta se ve muy feliz y sonríe, porque siendo así, ésta agarra el brazo del duque, y le dice a su Alteza, que como puede ver está en una cita con el duque, y si le disculpa irán a pasar tiempo juntos. Y podemos ver la satisfacción del duque, y la princesa Yvonne le pide que vayan, y mientras Anguila sostiene la mano de la princesa, dijo, que como dijo la princesa están en una cita, y le dice a su Alteza que se verán luego. Y ante esto el príncipe heredero se queda en silencio, y dándole la espalda el duque y la prota se marchan, dejando al príncipe muy frustrado, y en ese instante Yvonne le da las gracias al duque, y dice que le devolverá ese favor sin falta. Pero el duque le pregunta que cómo qué favor, e Yvonne dice que de hecho sabe que él se vio obligado a encontrarse con ella porque su padre se lo pidió, y debió ser muy difícil para él quedarse atrapado en medio de esa situación. Pero le da las gracias por salvarle del príncipe heredero, pero el duque se queda pensativo. E Yvonne llama al duque, y también le pregunta que si le ha ofendido, y dice que lo siente, porque pensó en la posición del duque. Pero en ese instante el duque llama a Yvonne, esta responde, y acercándose bastante se termina la segunda parte de este resumen. Espero te haya gustado, y recuerda llenar la cajita de comentarios con corazoncito blancos. Hasta el próximo video, y gracias.